Buenos días, mis hermanos, nuevamente. Vamos a nuestro estudio número 28. Estudio número 28 del libro de Romanos, capítulo 4, versículo 1 al 5. Hoy nuestra enseñanza se llama impíos justificados, o pecadores justificados, o gusanos justificados, como le quieran llamar. Pero no, el título es impíos justificados. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Con un amén? Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bien, mis hermanos, pues hoy vamos a iniciar el capítulo 4. Hoy vamos a iniciar este capítulo, pero recordemos que el capítulo 3 no era el final de la predicación ni el final de la carta, sino recordemos que toda la carta a los romanos empieza en el capítulo 1, versículo 1 y termina en el capítulo 16, versículo 17. Es una carta a donde se habla de todo. Así que vamos a continuar. Aunque digamos que vamos a iniciar el capítulo 4, en sí vamos a continuar esta carta que el apóstol Pablo, el hermano Pablo, escribió. Hoy vamos a continuar leyendo esta carta que nos ha guiado a dejar nuestra jactancia. Creo que sí, ¿verdad? Ya entendimos que no tenemos de qué jactarnos nosotros, por muy pequeña que sea esa jactancia, pues sería jactarnos en Cristo únicamente. Y si nosotros llegáramos a tener alguna jactancia, pues a través de la enseñanza hemos aprendido que lo que tenemos que hacer es tirarla a la basura, porque no sirve de nada. No sirve de nada, de lo cual nosotros nos podríamos jactar de que ahora pues hemos dejado de tomar, de drogarnos, de gritar, hemos perdonado, pues toda la gloria se la lleva nuestro Dios, ¿sí? Y si no lo podemos hacer, pues necesitamos a Dios para que nos ayude a limpiarnos y vendría una jactancia hacia Él jactarnos, gloriarnos en Cristo. Hemos aprendido en una carta o en esta carta, ella nos ha mostrado a nuestro Dios, a un Dios tan amoroso, tan justo, tan irreprensible, tan santo, tan recto, que nosotros, su creación, que hemos sido redimidos y justificados, deberíamos de ser una creación que buscara el rostro de Dios y su presencia, ¿sí? Si hemos aprendido que es tanto amor, tanta justicia, tanta bondad, etcétera, pues lo que deberíamos de hacer mínimo es buscar el rostro de Él, buscar caminar en santidad, deberíamos de buscar su presencia, estar delante de su presencia y también deberíamos de caer rendidos, llorando y agradecidos por esta grande salvación, ¿sí? Porque de verdad, mis hermanos, yo quiero extender un poquito esto. Dios nunca nos ha prometido riquezas, ni salud, ni que no vamos a ser perseguidos, ni que no nos vamos a enfermar, ni que no va a haber separación de matrimonios. O sea, Dios no nos promete eso, Dios nunca nos prometió eso. Dios mandó a su Hijo para darnos salvación y vida eterna, para liberarnos del infierno. Y Él lo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Así que si alguien te está diciendo, mira, ven a Cristo y todo se va a solucionar y todo va a ser color de rosa, te ha engañado, te ha mentido, ¿sí? Así que debemos de estar sumamente agradecidos que no vamos a ir a condenación,
que no vamos a ir al infierno. Eso es lo más importante y a eso vino Cristo. Quien esté predicando otra cosa, nada sabe, dice la palabra de Dios. A ver, bien, entonces tenemos que quedar bien aclarados en eso. Continuando, esta carta es una carta que deja a los pequeños en la fe con una gran pregunta. ¿Cómo puede un Dios justo justificar a un impío que no quiere ser perdonado porque no se siente tan culpable? O sea, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible que yo no queriendo nada con Dios, de pronto Dios me perdona de algo que yo no decía que era pecado? Porque ninguno de nosotros llegamos reconociendo que éramos pecadores. Llegamos reconociendo que éramos buenitos. Que por qué a mí me pasa esto si yo soy bueno, si yo no soy tan malo. Y para los flacos en la fe, para los niños en la fe, a veces como que no llegan a entenderlo y por eso quieren hacer obras para ganar la salvación o el favor de Dios. Ya los maduros ya entendimos un poco más de esto, pero de verdad muchas veces como que, bueno, ¿y por qué pero de qué me perdonó? Si los que me hicieron daño fueron los de allá, que perdone a esos. Pero pues si yo soy San Anselmo, dice un pastor. Estas preguntas vienen por causa de ser pequeños en la fe. Otra de las preguntas ¿es acaso que Dios decide pasar por alto nuestra culpabilidad y decretar un perdón sin un pago? Mucha gente eso cree. Mucha gente cree que Dios nada más es un perdonador y perdona y perdona y perdona. Sí, no importa que sigas pecando, no importa. Y pues no, de ninguna manera es así, mis hermanos. Tenía que haber un pago para poder ser perdonados nosotros. Porque imagínense si se proclamara un perdón sin pago, se estaría pasando por alto la justa justicia y el amor del cual conocemos de Dios. O sea, si se estuviera hablando, Dios te perdona, Dios te ama, así tal como eres. Entonces Dios mismo está pasando por alto su justicia. Dios está pasando por alto su amor, su misericordia. Y si Dios llegara a hacer eso, Él mismo estaría actuando en contra de sus propios principios. Porque Él mismo en las Escrituras dice que la paga del pecado es muerte. Y si Él entonces perdonara al impío sin nada, sin pagar esa deuda, entonces Dios sería injusto. Y aparte, todavía más adelante, en la palabra de Dios, en Proverbios 17:15, está mucho más claro todavía. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Fíjense nada más, o sea, un juez no puede justificar al impío si el impío no paga. Un juez tampoco puede condenar a un justo injustamente, ¿sí? Porque las dos cosas son abominación a Jehová. Entonces, si Dios justifica al impío, sería injusto si no hubiera una paga. O si Dios condenara al justo, nada más porque lo quiere condenar, también sería injusto Dios. ¿Sí? Esto tenemos que irlo entendiendo y discerniendo para poder explicar después cómo es que Dios justifica al impío. ¿Por qué somos impíos justificados? Imagínense que Dios escribe esto en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que es abominación a Jehová, que Él justifique al impío o que Él condenara al justo. Y de pronto, como por arte de magia, aparece el Hijo de Dios. Porque así hablan los que no tienen el conocimiento, ¿sí? O sea, el Hijo de Dios es el Dios amoroso, el Dios perdonador, el Dios solapador. Dios del Antiguo Testamento era el Dios cruel, el Dios malo.
el Dios que mandaba apedrear a la gente, el Dios que fulminaba, el Dios que destruía con un diluvio, el Dios que destruía a Sodoma y Gomorra. Y de pronto aparece el Hijo. Y ya viene el Hijo y ahora sí nos enseña que todo es amor. Eso es lo que dicen ellos, ¿eh? No estoy predicando eso, mis hermanos. No vayan a decir, ay, sí, qué bonito, sígale, pastor. No. ¿Sí? Eso es lo que dicen. De pronto aparece el Hijo y todos están perdonados, ya no tienes que hacer nada porque Dios te ama tal como eres. Y además puedes seguir así, ya que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Según ellos dicen así. Para variar, ese versículo que acabo de citar está fuera de contexto. No dice que Dios cubre multitud de pecados, sino dice, ante todo, tened entre nosotros, entre ustedes, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, es entre nosotros. Nosotros perdonamos, nosotros amamos y de esa manera cubre multitud de pecados. Pero pues lo agarran a su favor y dicen, no, es que Dios es amor y Dios pasa por alto mis pecados, Dios me perdona y yo puedo seguir siendo igual. No, mentira. Eso no es lo que dice Dios en su palabra. Así que mis hermanos, Dios no puede hacerse de la vista gorda en lo que respecta a nuestros pecados. No. Porque de hacerlo así, dejaría de ser justo. Y si Dios dejara de ser justo, ¿qué creen? Pues dejaría de ser Dios. Porque Dios es toda justicia. Mas, sin embargo, volvemos otra vez con las preguntas, a donde sí están correctas o no. En Romanos 4:5 leemos que Pablo dice claramente que Dios justifica al impío. Y entonces preguntaríamos, ¿cómo puede Dios declarar justo a un culpable y al mismo tiempo seguir siendo justo? Yo sé, mis hermanos, que quizá ustedes ya tienen la respuesta, ¿sí? Ustedes ya van a poderme contestar y decir, pues es imputándole a Cristo nuestros pecados e imputando a nosotros la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe. Sí, esa es la respuesta. Pero no todos la saben. O a veces, aunque ya la sabemos, como que todavía no queda bien clara. Quiero explicar un poquito la palabra imputar. ¿Qué significa imputar? Porque dicen que Dios imputó, ¿sí?, nuestros pecados a Cristo. Dice la palabra imputar, bueno, más bien no quiero explicarla en términos de diccionario, sino que quiero explicarlo un poquito más entendible. Adán, cuando desobedeció y pecó, ¿qué creen que nos hizo? Nos imputó su pecado, nos cargó su pecado. O sea, Adán peca y nos llena de pecado a todos nosotros. Nos hace pecadores a todos. Pero después viene Jesús y Él carga con el pecado de Adán, que por lógica también era el pecado de nosotros, ¿sí? Y para que nosotros fuéramos los impíos justificados sin pagar nada. ¿Quién pagó la deuda? Cristo. Pero ¿qué creen? Después Cristo nos imputa algo. ¿Qué es lo que nos imputa algo? Su salvación, su vida eterna, su santidad, su transformación. O sea, también nos dio algo Cristo. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos por qué hemos dejado de pecar como pecábamos antes. Es porque Él nos ha imputado, nos ha dado, nos ha entregado lo que es Él. ¿Ok? Por eso ya hemos cambiado. Yo quiero que vayamos, mis hermanos, a Filemón, capítulo 1, es el único capítulo, versículo 18. Filemón está ya casi al final, mis hermanos, entre Génesis y Apocalipsis. Pablo ahí nos da un ejemplo de imputar una deuda. ¿Sí? Dice así el versículo 18 del capítulo 1 de Filemón. Si no lo has encontrado, escúchalo. Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta.
¿Sí? Si nosotros escuchamos a Cristo, le dice a Dios, si algo te debe este ser humano, ponlo en mi cuenta. ¿Sí? Pablo nos da ese ejemplo de qué significa imputar una deuda. Una deuda que tenía Onésimo con Filemón. O sea, Onésimo, según la historia, era un esclavo. Él había escapado de su amo, de Filemón. Se había ido, pero lo más seguro es que probablemente le había robado también. Entonces después Pablo encuentra a Onésimo, le predica el evangelio, Onésimo se convierte a Cristo y de pronto Pablo lo tiene que enviar con su jefe, con su patrón, con su expatrón, con su dueño, su amo, y le dice, yo te lo envío, pero ahora ya no lo tomes como esclavo, sino como hermano en Cristo. Y si te debe algo, ponlo en mi cuenta. Gloria a Dios. Nosotros, mis hermanos, éramos esclavos, esclavos del pecado, esclavos de la maldad. Viene Cristo y Él toma nuestra deuda y dice, si algo te debe, yo lo voy a pagar. Pero ya no lo recibas como esclavo, sino recíbelo como un hermano en Cristo. ¿Sí? Así es lo mismo, mis hermanos. Ya Dios ya no nos recibe como esclavos. Cristo dijo mismo, ahora yo les diré que mis hermanos. ¿Sí? Así que ahora, leyendo de nuevo Romanos 4:3, dice, creyó Abraham a Dios y le fue imputada por justicia. ¿Qué le fue imputada por justicia? ¿Sus obras? No, el haber creído, la fe. O sea, nosotros, recuerden, mis hermanos, que creemos, que caminamos por fe, únicamente por fe. No podemos palparlo. Yo no puedo mostrarte una carta donde diga, mira aquí el acta de decretos en contra de mí, ya no está, ya está en blanco. No la tengo, pero por fe lo creo. Por fe creo que el Señor ya pagó por mis pecados. ¿Sí? Así que ahora sí vamos entendiendo que Abraham creyó y le fue acreditada la deuda de él a Cristo. ¿Sí? La deuda que tenía Abraham le fue acreditada, le fue imputada a Cristo y Abraham fue justificado, al igual que todos los que hemos creído a Dios y creído en el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Jesucristo pagó por tus pecados? ¿Tú crees que ya fuiste lavado? ¿Tú aún sientes que no has sido lavado? Ve a Cristo, arrepiéntete, pídele perdón y Él te recibirá. Él ya pagó por la deuda que tienes. Pero para eso tienes que tener una fe verdadera, una fe que viene de parte de Él. Así que, mis hermanos, nosotros, los hijos de Dios, ahora ya no estamos con incertidumbre. Si yo muero, ¿a dónde voy a ir? Si yo muero, ¿qué va a pasar con mi alma? Ya tenemos una seguridad. Ya tenemos una seguridad que hemos sido trasladados al reino celestial. Esto es un simple paso, un camino, pero que ya nuestro destino ya está asegurado. Así es. Así que ya no tenemos incertidumbre de a dónde iremos si morimos hoy. Pero vamos a continuar, mis hermanos, con la justificación de los impíos. Y vemos que esto es precisamente lo que hace Dios con el pecador. Cuando el pecador deposita su fe en Cristo, la deuda que teníamos le ha sido cargada a nuestro Redentor y ahora somos impíos justificados. ¿Sí? ¿Tú pagaste algo? Nada. ¿Tú hubieras podido pagarlo? No. Pero es que yo hubiera ido a la cruz y me hubieran crucificado y con eso ya pagaba yo todo. No. ¿Por qué? Porque estamos inundados de pecado. Entonces la sangre que llevaríamos era una sangre ¿qué? Contaminada. Una sangre contaminada de pecado y sería fuego extraño lo que llegaríamos a presentarle a Dios en caso de que quisiéramos nosotros llevar nuestro sacrificio
como un sacrificio agradable a Dios. Bien, vamos a iniciar, mis hermanos. Esta es la introducción para que entendamos los versículos del 1 al 5. Dice Romanos 4, versículo 1, el versículo 1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Bien, una de las jactancias que tenían los israelitas, mis hermanos, era que decían: tenemos a Abraham como padre. ¿Sí se acuerdan de eso? Incluso nuestro Señor Jesucristo les decía: y aunque digan que tienen a Abraham como padre, ¿sí? Y no es que no fuera cierto, mis hermanos, que a Abraham lo tenían como padre, sí era verdad, porque nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, Dios, le dijo a Abraham: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. O sea, sí es verdad, Dios le dio un título a Abraham, padre de muchedumbres. Y ya después, cuando escoge al pueblo de Israel, ellos lógicamente eran de la descendencia de Abraham, igual que nosotros, ¿sí? Así que para los israelitas, Abraham se había convertido lo que es Dios para los que se dicen creyentes, pero no le obedecen. Ellos dicen: mi padre Abraham. Los que se dicen creyentes, ¿cómo dicen? Mi padre Dios. ¿Sí? O sea, es lo mismo. Los israelitas tomaron a mi padre Abraham. Los que se dicen creyentes, mi padre Dios. Pero ninguno de los dos obedecía. Ni los israelitas obedecen a Abraham, ni los que se dicen creyentes obedecen a Dios. Por eso es que cuando les decimos: no, espérate, no todos somos hijos de Dios. Aunque digas mi Padre Dios, mientras tú no lo obedezcas, mientras tú no seas justificado, mientras tú no hayas sido perdonado de tus pecados, no es tu Padre. Aunque tú le digas así, no es tu Padre. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Yo les digo lo mismo: si su Padre fuera Dios, las obras de Dios harían. Yo les pregunto: ¿hacen las obras de Dios? Lógico que no. Estoy hablando de los impíos, que no están justificados. Porque a lo mejor ustedes digan: no, yo sí. Bueno, a lo mejor tú, porque sí eres hijo de Dios. Pero si no eres hijo de Dios, pues por más que le digas mi Padre Dios, pues Él no te va a reconocer. Así que, mis hermanos, mientras no estén haciendo las obras del Padre, pues no van a poderse llamar hijos de Dios. Y el pueblo de Israel cree que por decirse hijo de Abraham, según la carne, tenía un paso al cielo. Incluso hasta la fecha hasta los días de hoy también siguen creyendo que ellos son el pueblo escogido de Dios que se va a ir al cielo. No toman en cuenta el sacrificio de Cristo, no toman en cuenta el Nuevo Testamento, no entienden, tienen cegado el entendimiento porque Dios así lo ha hecho, les ha cegado el entendimiento. Y ellos siguen creyendo que por decirse hijos de Dios según la carne, tienen ese paso al cielo, tienen ese perdón de pecados, aunque sigan haciendo lo malo a los ojos de Dios. A ellos no les interesa. Es lo mismo que los que se dicen cristianos. Creen que tienen un paso ya casi llegando al cielo porque se dicen hijos de Dios. Y es una gran mentira. Y por eso nuestro Señor Jesucristo es claro con los israelitas y les dice: si fueren hijos de Abraham, creerían en mí, me seguirían, me obedecerían y me amarían. Porque así es como Cristo los confrontó. Y para que los que se dicen creyentes, Dios dice: si Dios fuera su Padre, me amarían, me obedecerían y no tratarían de destruir mi obra queriendo matarme. ¿Sí? Y cuando dice esto nuestro Señor Jesucristo, literalmente sí lo querían matar. Espiritualmente es lo mismo, mis hermanos. Ahorita mucha gente que se dice cristiano está poniendo en el piso las obras de Cristo, no lo reconoce como Dios. Muchos aparte están peleándose entre supuestamente hermanos, y eso pues Dios no nos los enseña, sino nos enseña Él que debemos de amar y perdonar
aún a los que nos vituperan. ¿Sí? En Juan 8:40 decía, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no quería matar ni quería acabar con la obra de Dios, sino al contrario. Así que mis hermanos, aunque Dios les dio a Abraham como padre, según la carne, el pueblo de Dios no tomó el ejemplo de su padre Abraham y siempre hicieron lo que bien les parecía. Como en el tiempo de Jueces y como en el día de hoy, cada quien hace lo que bien le parece, cada quien toma las escrituras a su manera, cada quien guía al pueblo como ellos creen que es lo correcto, sin obedecer a Dios. Y dice Jesús, ustedes serán excluidos por no creer, como creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y dice el Señor, allí será el llanto y el crujir de dientes. Lucas 13:28. El pueblo de Dios, por no creer en los profetas, por no obedecer lo que Abraham también enseñó, lo que Moisés enseñó, los que los profetas enseñaron, iban a ser excluidos del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios. ¿Sí? Así que mi hermano, si tú no estás verdaderamente convertido, ¿qué crees? Vas a ser excluido también. Así que la enseñanza que Dios nos da a través de estos pasajes es que no solo es decir, a Dios lo tenemos por Padre según la carne, vamos a ser justificados, mis hermanos. Porque si no, entonces todos serían justificados. Todos dicen que a Dios lo tienen por Padre, ¿sí? Porque recordemos que aquel que justifica el alma, lo cual siendo justificado, nada podrá apartarnos del Padre, pero si verdaderamente somos justificados. Necesitamos ser justificados. Y Pablo es lo que estaba tratando en esta carta. Pablo estaba tratando de hacer que los nuevos convertidos entendieran que Abraham había sido padre de ellos en la carne, pero que no importaba cuán obediente haya sido Abraham o sus seguidores, ya que las obras no habrían sido las que justificaron a Abraham, ni a ningún otro. Recordemos que las obras no justifican al impío. A lo mejor tú estás diciendo, ya es muy repetitivo esto, pero déjame decirte que tristemente muchos se van y siguen queriendo ganar el cielo por obras. ¿Cuántas veces has oído esto? ¿Cuántas veces han escuchado esto desde que Jesucristo llegó? Así que no eres el único que has oído muchas veces. ¿Y qué pasó con los Gálatas? Después de que se les predicó, después de que Pablo dio su vida casi por ellos, al rato que llegó cualquiera y los hechizó. Los confundió y dijo el Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Así que mis hermanos, nunca está de más estar repitiendo y repitiendo. ¿Qué dijo Jehová? Y repetirás a tus hijos en la calle, en el camino, en todo lugar. Así que mis hermanos, les voy a seguir repitiendo, ¿sí? Porque si así no entendemos, imagínense si no nos lo repitiera el Señor. Nada de lo que hagamos, nada de nuestras obras van a ser suficientes para justificarnos. Ni una, ni 1000, ni 10,000, ni 1,000,000, ni una. Nada nos justifica delante de Dios. Solamente Cristo Jesús. Bien, ¿por qué? Porque las obras para justicia, escucha bien, ¿sí? Porque muchas veces decimos, entonces ya no voy a hacer obras. No, las obras para justicia son basura. Las obras para justicia son trapos de inmundicia. Las obras para justicia son infructuosas. Te lo explico con manzanas. Si yo quiero hacer buenas obras para irme al cielo, no me sirven de nada. Pero si yo hago obras
porque ya fui justificado y porque ya estoy en el cielo, entonces sí, Dios se agrada de ellas. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que buscar la santidad, ¿sí? Pero no para ir al cielo, sino porque ya estamos en el cielo. ¿Ok? Así que, mis hermanos, tiene que quedar bien claro. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 2, versículo 2. Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Sí? O sea, Abraham fue justificado delante de los hombres por sus obras y podría gloriarse de sus obras, pero no para con Dios, no delante de Dios. Y si quisiéramos contar las obras o las buenas obras de Abraham en cuestión de obediencia, creo que las más importantes son las que muy pocos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a llevarlas a cabo. Muy pocas, mis hermanos. Nada más voy a nombrar algunas de las que hizo Abraham y que no creo que nosotros estuviéramos dispuestos si no tuviéramos a Dios. Y quizá con esto, mis hermanos, sin conocimiento de la palabra, podríamos decir que Abraham se merecía el título de Padre Abraham, porque hizo obras que muy pocos o ningunos harían. Primera obra que hizo que muy pocos hacen, salió confiando en Dios. Imagínense nada más a Abraham, un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre que no necesitaba un Dios porque tenía muchos dioses. Era pagano, Abraham era pagano, tenía muchos dioses y sus dioses le habían dado lo que él tenía. Lo que él quería, sus dioses se lo daban. Y de pronto le dice Dios, sal de tu tierra y de tu parentela. Deja todo. Deja tus riquezas, deja tus dioses, deja tu familia, deja todo y sígueme. ¿Se acuerdan del joven rico? Dijo, no, yo no voy. Muchos decimos que queremos seguirlo y no estamos dispuestos a dejar todo, a humillarnos delante de Dios. Pero ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar mi familia? ¿Cómo voy a dejar de hablarle a mi abuelita, a mi tía, si es tan religiosa? ¿Cómo voy a dejar atrás mis creencias, mis tradiciones? Muy pocos estamos dispuestos a dejar todo. Todo. Y ni así le fue contado por justicia eso. ¿Sí? Eso no le fue contado por justicia. Abraham, también otra cosa que muy pocos haríamos, era dejar que el que está haciéndome pleito escogiera las mejores tierras. Y eso lo hizo Abraham con Lot. Empezaron a haber pleitos y problemas en que no, estas tierras son mejores, estas tierras están muy feas, nosotros no queremos estas tierras, y normalmente nuestra carne nos dice, bueno, a ver, vamos a dividir, yo me voy para acá y tú para allá, pero agarramos lo mejorcito. Aquí Abraham no hizo eso. Le dijo a Lot, ok, vamos a solucionar esto, escoge tú a dónde te quieres ir. Y a donde tú te vayas, yo me voy al otro lado. Le dio a escoger a Lot, y Lot, como era, lo único que escogió, los mejores lugares. Mas, sin embargo, Abraham estuvo dispuesto. ¿Estarías dispuesto tú a despojarte de todo para con tu enemigo decirle, ¿sabes qué, enemigo? Escoge lo que tú quieras. ¿Qué crees que va a escoger el enemigo? Pues lo mejor. Lo mejor. Pero Abraham estuvo dispuesto y ni eso le fue contado por justicia. ¿Sí? La obra que él hizo no le fue contada por justicia. Ya vamos entendiendo lo que le fue contado por justicia, ¿verdad? Otra cosa, Abraham estuvo dispuesto
a salvar a Lot cuando fue apresado. Aquí nos dice Dios, ora por tus enemigos. Ah, no, yo no oro por mis enemigos. Abraham estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida para ir a salvar a Lot. Aquel que le había pagado mal estuvo dispuesto a irlo a salvar. ¿Será que nosotros podamos hacer eso para con nuestros enemigos? Y ni eso le fue contado por justicia. Por eso es que dice el versículo 2, o sea, según la carne tenía de qué gloriarse Abraham, según la carne, pero ¿qué dice? Pero no para con Dios, pero no para con Dios. Otra cosa que también muy pocos hacemos es estar dispuestos a dar más de lo que Dios nos da. Abraham no escatimó nada de lo que logró después de esa guerra y dice que le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Yo te pregunto, imagínate nada más. Si tú ganas 100 pesos, a lo mejor te es bien fácil dar 10 pesos. Si tú ganas 1,000, ahí están los 100. Pero ya cuando ganas 10,000, híjole, 1,000 pesos a la ofrenda. No, como que no. Y si tú ganas 100,000, pues mucho menos, ¿verdad? Pero lo que ganó Abraham, dice que fue muchísimo. Y más sin embargo, él dio el diezmo de todo. ¿Y saben qué? No estoy hablando de que des, eso ya es entre Dios y tú. Pero ¿saben qué? Lo dio voluntariamente y sin estar que alguien lo obligara. Abraham no estaba bajo la ley, mas sin embargo lo dio. Y les aseguro que si a Abraham le hubieran dicho, y lo vas a estar dando cada vez que recibas, les aseguro que lo iba a hacer. Lo iba a hacer, ¿sí? Pero ni eso le fue contado por justicia. Ni eso. Así que para que vayamos pensando, mis hermanos, que lo que nosotros ofrendamos no va a ser contado por justicia. Es una deuda, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así que podría yo llevarlos más bien a uno tras otro de todo lo que hizo Abraham, con lo que podría gloriarse o jactarse él. Él se circuncidó a los 99 años, hermanos. Imagínense, ¿sí? Saber, dicen que es dolorosísimo, por eso lo circuncidan a los bebés, y él más sin embargo a sus 99 años, Dios no se lo pasó por alto, ¿sí? Pero lo más, entre rechazar a Ismael y dejar que se fuera al desierto, lo más difícil que muy pocos haríamos de nosotros sería sacrificar a nuestro hijo. O sea, no es lo mismo, sí, Señor, te lo entrego, trata con él, a tenerlo en una plancha y meterle cuchillo. ¿Quién de ustedes? Ni yo, mis hermanos. Ni yo lo haría. Mas, sin embargo, Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Porque lo detuvo el ángel exactamente ya para meter cuchillo. Hizo todo. Y tampoco eso le fue contado por justicia. Esa obra que él iba a hacer no le fue contada por justicia. Mis hermanos, estas cosas que hemos hablado, estas obras, son muy buenas obras, según la carne. Y que muy pocos, por no decir nadie, estaríamos dispuestos a llevarlas a cabo. De verdad. En alguna fallaríamos, en alguna diríamos, ya no. Me pide esto, sí lo hago, me pide aquello, sí lo hago. Pero Dios fue pidiéndole cada vez más cosas a Abraham. Y les aseguro que alguna de todas, a lo mejor diríamos, no, Señor, ya no, esa sí no. Esa sí no la hago. ¿Sí? Mas, sin embargo, Él lo hizo. Pero Pablo nos dice, todas las obras de Abraham son dignas de alabar. Podríamos hacer sermones de la obediencia, de la valentía, del desprendimiento de las riquezas y de muchas cosas más que serían dignas de un gran libro, de un bestseller.
titulado el hombre más bueno del mundo. Sí podríamos hacer eso, pero de nada serviría delante de Dios. Por eso es que Pablo lo dice de esta manera, parafraseando otras cosas más. Abraham podrá ser aplaudido por todas sus buenas obras y aparecer en las marquesinas de las buenas obras, pero para Dios no es nada. Así que si tú estabas pensando que Dios te iba a aplaudir por todo lo que has hecho, que te iba a decir, qué siervo tan bueno eres, no, cuántas cosas has hecho, cuántas cosas has soportado, de cuánto te has desprendido, para Dios es nada. Para Dios es nada. Todas sus buenas obras que hagan ustedes o que haya hecho Abraham o cualquier héroe de la fe, si las hiciera para gloriarse, son nada delante de Dios. ¿Tendrás algo de qué gloriarte? Yo ya perdoné a todos. Yo ya dejé de drogarme, yo ya dejé de alcoholizarme, yo ya no soy idólatra, yo ya no soy alcohólico, yo ya no soy homosexual, yo ya no soy lesbiano, o lesbiana, perdón, lesbiano no hay, ¿sí? Lesbianos no existen, ¿sí? ¿Y qué pasaría, mis hermanos? Y diría Dios, ¿y? ¿Ya puedo entrar al cielo, Señor? Ajá, sí, ¿cómo no? Un portazo en la nariz recibiríamos. Él diría, apártense de mí, obradores de maldad, porque lo que hicieron fue para agradarse a sí mismos y nunca quisieron tener una relación conmigo a través de mi Hijo Jesucristo. Eso es lo que pasa con el religioso. Todo lo quiere hacer él. Quiere tener su relación con Él, quiere hacer sus buenas obras con Él, pero no quieren tener una relación con Cristo. No quieren. Entonces, si no es Cristo el eje de lo que tú estás haciendo, basura. Él va a decir, yo no los conozco, y por tanto son mis enemigos, y su destino es el mismo que el de su padre el diablo, porque su padre no es Abraham, su padre es el diablo. Así que, al fuego eterno. Eso es lo que diría Dios, si Abraham hubiera querido jactarse de todo eso. Y eso haría y hace Dios con todos aquellos que quisiéramos jactarnos de lo que hacemos, que es por nosotros o por nuestras propias fuerzas. Yo hice, yo hago, yo esto, yo tengo, yo hice una casa, yo tengo un buen matrimonio, yo tengo un buen trabajo, yo tengo dinero, yo hice riquezas, el yo-yo. El yo-yo va a ir al infierno. Entonces preguntaríamos como Pablo. No sé si ustedes se han dado cuenta que Pablo siempre pregunta y Pablo mismo responde. ¿Sí? Dice una cosa y dice, de ninguna manera, y ya responde todo. Ahora podríamos preguntar nosotros, como dijo en el versículo 3, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? ¿Por qué fue justificado Abraham? Y la respuesta sería, Abraham fue justificado porque primero creyó. Esa es la gran diferencia. Primero creyó y como creyó le fue contado por justicia. Si él no hubiera creído, si él hubiera creído en él, no le hubiera sido contado por justicia. Él creyó en lo que Dios le había dicho. Dios le habló, sal de tu tierra y tu parentela. Él no se puso a pensar, ¿qué va a hacer de mí? Él dijo, yo obedezco, yo creo. Él no pensó, ¿y después qué le voy a dar a mi familia? ¿Y después qué van a hacer mi gente? No, él dijo, yo agarro maletas y ahí nos vemos. Salió, creyó. Y después Dios le retribuyó. Primero es creer, mis hermanos. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, él no titubeó, Abraham no titubeó. Y asimismo, cuando Dios le decía que hiciera algo,
Abraham tenía que tomar alguna decisión, él creía primero a Dios. No sabía a dónde iba a ir, no sabía qué iba a pasar, mas sin embargo obedeció. Él no sabía si Dios le iba a dar otro hijo, mas sin embargo él obedeció. A mis 99 años, el único que tengo de Sara, que Sara es estéril, pero yo obedezco, Señor, yo te lo entrego. ¿Cuántos de nosotros no queremos entregarle lo mínimo? Lo mínimo. Y no te voy a decir que tú sabes qué es lo que no le quieres entregar al Señor. Abraham creyó, y eso es lo que le fue contada por justicia. Dios obró, mis hermanos, porque Abraham creyó. ¿Sí? Y no fue al revés. Dios obró y después Abraham creyó. No fue así. Eso es lo que creen los de allá afuera. ¿Qué dicen? Señor, hazme el milagro y te doy esto. Señor, regrésame a mi marido y te pongo una veladora. Señor, sana a mi hijo y me voy caminando a Chalma. ¿Sí? Muchas veces el cristiano está cayendo en lo mismo. Señor, si tú me das un buen trabajo, yo te ofrendo. Señor, si tú me das sanidad, ya no voy a faltar a la congregación. De verdad, mis hermanos, tristemente hemos caído, o han caído, Safo, muchos cristianos o pseudocristianos en eso. Que están viniendo aquí, pero no se están comprometiendo con Dios hasta no ver su milagro. Malo, no vas a ver tu milagro. Porque Dios conoce tu corazón. Cuando tú vengas aquí, verdaderamente, por amor a Dios, porque estás convencido que Dios te ha perdonado, porque la relación es entre Dios y tú. Entre Dios y tú. Deja a tu familia, deja a todos a un lado. Dios es personal. Dios se va sobre de uno nada más, uno. Dios tiene planes para tus hijos, para tu esposo, para tu mamá, para tu papá. Tiene planes para cada uno. Pero primero tú. ¿Crees? ¿Crees? Obedece. Obedece. Y será contado por justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Pero no, Señor, dame un buen trabajo, Señor, dame salud, Señor, que mi esposo, Señor, que mis hijos, Señor, que esto, siempre pidiéndole a Dios. ¿Y tú qué das? Es mucha la diferencia, mis hermanos, creer y obedecer a primero querer ver para poder obedecer. Si se cumple mi petición, entonces sí voy a creer en Dios. Y por eso es que no pasas. No brincas, no maduras, no creces, ahí te quedas estancado. La palabra dice, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. ¿Qué le fue contada por justicia? ¿La obra o el creer? El creer, mis hermanos. Creyó Abraham a Dios. No dice, obró Abraham y le fue contado por justicia, sino dice, creyó Abraham. Y en Hebreos, no sé si recuerden ustedes, en el capítulo 11 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Imagínense nada más que Dios te diga, ven, sígueme. ¿A dónde, Señor? Tú sígueme. No, ¿qué? Si no me dices a dónde voy, no te sigo. Muchas veces así es con Dios. ¿Qué me ofreces, Dios, para seguirte? Salvación y vida eterna. Ah, no, eso yo para qué lo quiero. Con mis fuerzas lo puedo lograr. Así contestan muchos. Platica con alguien y dile, mira, Dios quiere salvar tu alma. No, si yo me porto bien. Yo estoy re bien con Dios. Mi cuate, nos llevamos de a cuartas. Ajá, sí. Bueno, ya te veré al final.
Dice en Hebreos 11:17, por la fe Abraham fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Por la fe, estuvo dispuesto. Dios le dijo, te haré padre de muchedumbres. Y después le dice, dame a tu hijo. Imagínate, ¿no? A ver, Señor, me dices que voy a ser padre y me pides a mi hijo, ¿cómo le voy a hacer después? No le preguntó ni nada, no puso objeción, te entrego a mi hijo, yo sé que tú vas a poderme dar otros, los que tú quieras, Señor, porque creo. Tienes que dejar ese trabajo, y luego ¿qué le voy a dar a mi familia? Tienes que salir de ese lugar, y luego ¿a dónde voy a ir a vivir? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuántas veces hemos puesto en tela de juicio a Dios? ¿Cuántas veces hemos dudado de Dios? Y luego dices, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? Pues porque no has sido obediente, porque no has creído en el Dios Todopoderoso. Muchos cuantos dijimos, Diosito, dame un mejor trabajo, sana a mi familia, cambia a mi esposa y te daré lo que me pidas. Ya después que te cumplió, ¿le diste? A mí, en lo personal, yo me acuerdo que muchas veces le dije así, y ya cuando se hacía supuestamente mi milagro, me olvidaba yo. Le debo no sé cuántas veladoras y cuántas caminadas a la guadalupana, a la villita. Y ni se las voy a pagar ya porque no era el Dios verdadero. Gloria a Dios que no fue el Dios verdadero, ¿verdad? De verdad, mis hermanos, pues no, lógico que ya no lo voy a pagar porque ya conozco al Dios verdadero. Y ya sé que al Dios verdadero no se le compra con nada de eso. Y Pablo aclara acerca de la obra y la fe. 4, versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino que como deuda. Imagínate que tú vas con tu patrón, ¿no? Y le dices, Señor, ya terminé de trabajar. Hice todo lo que me correspondía y lo hice como usted me dijo. ¿Qué te va a decir tu patrón? ¿Era lo que tenías que hacer? ¿Qué quieres, que te aplauda o qué? Era lo que tenías que hacer. Pero no me va a felicitar, ¿no? ¿Por qué te voy a felicitar? Más bien, si no lo hubieras hecho así, te hubiera ido. Y de verdad, mis hermanos, muchas veces queremos que Dios nos agradezca algo que le debemos. Ya me imagino al patrón, ¿no? ¿Qué quieres, que te aplauda? ¿O quieres que te ponga una estatua? ¿O qué quieres que te haga, no? Recuerden, mis hermanos, es nuestra obligación caminar en santidad. Es nuestra obligación obedecer. Es nuestra obligación. ¿Dónde estábamos sin Cristo? ¿En dónde estábamos, mis hermanos? Así que en el reino de Dios es lo mismo. No tienes que trabajar más para ser más beneficiado, sino tienes que hacer lo que tienes que hacer por deuda. Porque tampoco puedes dejar de trabajar, ¿sí?, para ser beneficiado menos. No, tú tienes que trabajar por agradecimiento, por deuda, ¿sí? Que si tú no trabajas para la obra de Dios, cuidado, no vas a ir al infierno, pero sí vas a ser reprendido, porque sabiendo hacerlo bien y no lo haces, es pecado. Abraham creyó, mis hermanos, y le fue contado por justicia. Tú crees y eres salvo. ¿Crees que eres limpio? ¿Crees que eres salvo? ¿Crees que Cristo pagó? ¿Crees que eres libre? ¿Crees que Cristo pagó con su sangre por tu libertad? Y nosotros por eso ha sido contado por justicia, porque hemos creído. Somos justificados, somos impíos justificados porque hemos creído.
Por eso cuando hay alguien que me dice, es que ya no sé si soy salvo, le digo, pues arrepiéntete. Porque si no estás seguro que eres salvo, necesitas arrepentirte. Porque el que es salvo tiene que estar bien seguro de que es salvo. Abraham no titubeó, es que si me voy, ¿será que sí Dios me va a dar algo? Él no titubeó, él creyó. Y así debemos de ser nosotros, creer, estar seguros que tenemos un lugar especial. Ya estamos inscritos en el libro de la vida. Ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. No estoy, ¿será que sí voy a ser escogido? ¿Será que sí ya me anotó y que ya no me va a borrar? O como dicen por ahí algunos, es que Dios tiene una gomota tan grandota que borra a los que ya no lo quieren. No es cierto. Si Dios te inscribió fue desde antes de la fundación del mundo y no depende de ti tu salvación. No depende de ti. Pero el que cree, obra justicia. Hace justicia. Obedece y es justificado. ¿Por qué no dejamos de obrar y obedecer? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos? Nos han vituperado, nos han lastimado, nos han azotado las puertas, nos han echado agua, nos han dicho de qué nos vamos a morir. ¿Y por qué seguimos haciéndolo? Porque hemos entendido que lo que nuestro Señor Jesucristo pagó para que fuéramos libertados de la condenación fue tan grande y que nosotros, aunque viviéramos 1.000.000 de años, nunca podríamos pagar esta grande deuda. Nunca. Por más que hagamos. Por eso es que seguimos trabajando, obrando, obedeciendo, sirviéndole al Señor, porque es una deuda impagable. Y llega el momento en que te olvidas que es una deuda y lo empiezas a hacer, ¿qué? Por amor. Al principio a lo mejor lo hiciste por obligación, porque Dios lo dice, porque el pastor está dale, pero ya después llega un momento en que lo haces porque ya la nueva naturaleza que tienes lo hace normal. Ya lo haces por amor. Ya no estás esperando a que Dios te lo retribuya, porque ya te lo retribuyó. ¿Con qué? Con la salvación y la vida eterna. Así que, dice Pablo, concluimos que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mis hermanos, somos deudores. No importando lo que ya pecaste, sino que somos deudores porque Jesucristo pagó por todos tus pecados. Sean grandes, sean chicos, sean medianos. Tú eras pecador. Hasta por el mínimo pecado, tú ibas a ir al infierno. El más pequeñito, una mentirita piadosa, te llevaba al infierno. Somos pecadores, somos deudores, mas sin embargo Él ya pagó. Por eso nuestro Señor Jesucristo les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Te dices hijo de Dios? Haz frutos dignos de arrepentimiento. ¿Te dices que has sido justificado? Haz frutos dignos de arrepentimiento. Y hoy nos dice también, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes, tengo mi relación personal con Dios. Tengo mi religión, tengo mi pastor, tengo mi apóstol, tengo mi papa, tengo mi director, tengo mi ministro, porque Dios dice, Dios puede levantar hijos aún de cualquier piedra. Y si tú te quieres justificar de esa manera, Dios te desecha. Dios tiene hijos. Dios los tiene escogidos. Más bien clama por misericordia. Clámale a Él, pídele a Él que te dé la salvación y la vida eterna. Porque Él tiene y puede levantar hijos de las mismas piedras, hijos que crean por fe, obedezcan por fe y amen al Señor por fe y no porque les da
algo. Que tú seas un hijo de Dios por lo que Él ya te dio y no por lo que Él te dará. Él ya te dio salvación. Él ya entregó su vida en la cruz. No esperes más. Si te da algo más, de verdad que eso ya es añadidura. Eso ya es añadidura. Ya no esperes más, mis hermanos. Abraham creyó y fue contado por justicia. Así que, mis hermanos, los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. No son de la carne, sino son los de la fe. Porque Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. De modo, mis hermanos, que todos los de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? Eso lo dice Gálatas 3, del 6 al 9. ¿De qué nos sirve, mis hermanos, aprender de Abraham si él vivió hace muchos años y Cristo aún no ha venido? ¿De qué nos sirve? De que él fue el padre de la fe. Él fue el padre de la fe. De ahí deberíamos de aprender. Su fe hizo todo. Así que hoy es lo mismo. Cualquier legalista que quiera ganarse el reino de Dios está fuera. Y cualquiera que se siente salvo, pero no hace obras de fe, también está fuera del reino celestial. Así que, mis hermanos, Pablo no estaba cambiando o desviando el propósito de la carta. Al contrario, él estaba afirmando lo que Dios dijo desde el principio. El impío es justificado por la fe y no por las obras. Y yo seré su salvación, y yo seré su fortaleza, y yo seré su pronto auxilio. Nosotros no. Nosotros somos impíos justificados, mis hermanos. Y voy al versículo 5. Quizá hoy me tarde un poquito más. Dice versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué dice? Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica. En Gálatas 3:14 dice: a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si nosotros somos de Cristo, somos de fe y somos del linaje de Abraham. No es la genealogía, mis hermanos, es la fe. Mis hermanos, en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados les fueron imputados a Cristo. De manera que Él pagó por ellos como si Él mismo los hubiera cometido. Y al mismo tiempo, la justicia perfecta de Cristo nos fue imputada o nos fue puesta en nuestra cuenta. ¿Sí se acuerdan de Pablo, verdad? Lo que dijo: ponlo en mi cuenta. Así Cristo dijo: los pecados de Él, ponlos en mi cuenta. Ahora Él ya es justificado. Somos justificados, somos impíos justificados porque alguien pagó la deuda. Y ese alguien era santo, perfecto. Y es Dios. Dios hecho hombre. Nosotros pecamos y Él es castigado. Él vive una vida perfecta de justicia y nosotros somos tratados por Dios como si fuéramos justos. Y Cristo no solo murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros. No sé si tú te acuerdas de esta cita que dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivimos nosotros, porque ahora ya estamos comprados, ahora ya está imputada la justicia en nosotros. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Dice que Él fue tentado en todo, mas nunca pecó. Él vivió nuestra vida. Él estuvo en esta tierra viviendo la vida que nosotros no podíamos vivir. Obedeció a Dios lo que nosotros no podíamos hacer, para que de esa manera Él pudiera después darnos
de su vida eterna. ¿Dios tenía que castigar el pecado? Sí, pero en un acto de amor decidió que su Hijo recibiera todo el castigo que merecíamos nosotros. Todo el castigo que merecíamos nosotros. Yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a darte la vara que necesita tu hijo? Mi hijo desobedeció, ahorita me doy de varazos yo. Ahorita me agarro a cachetadas y a golpes yo. Así fue Dios. Él se puso, Él mismo se puso para que recibiera toda la ira del mismo y de esa manera fuera satisfecho su ira. Él satisfizo su ira en Él mismo, haciéndose hombre. De verdad, mis hermanos, nosotros, si quisiéramos ganar el favor de Dios con nuestras obras, estaríamos desechando este sacrificio. Por eso dice en el versículo 5, mas al que no obra, o sea, el que no trata de ganar, o ameritar, o merecerse el regalo de Dios, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y ahora hacemos buenas obras porque ya somos salvos, no para ser salvos. El indulto ha sido hecho en la cruz. Dios no pasa por alto nuestros pecados, mis hermanos. Dios no solapa nuestros pecados. Nuestros pecados tuvieron que ser pagados por un ser inocente. ¿Merecíamos ese amor? ¿Merecíamos eso, mis hermanos? ¿Y cómo es posible que seguimos pecando deliberadamente? ¿Será que no hemos entendido ese sacrificio? Tenemos que entenderlo, mis hermanos, porque dice en el versículo 5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Mis hermanos, algunos odian la doctrina de la cruz. Presentan una acusación contra Dios porque salva a los impíos, porque recibe a los más miserables, argumentando que si alguien necesita a Cristo es porque es un débil. Gloria a Dios que somos débiles. Amén. Argumentan que necesitamos a Cristo porque no podemos lograr nada por nuestra propia cuenta. Así es, mis hermanos. No podemos solos. Y aquel que se quiere gloriar por sí mismo, pregúntenle a Satanás cuál es su destino. Él se quiso gloriar, él se quiso sublevar, él quiso ser mayor que Dios. Y sus seguidores creen lo mismo. Pero un día verán el final. Ellos creen que sus buenas obras los reconciliarán con Dios. No entienden la doctrina de la justificación. Y menos entienden que por qué tienen que ser justificados. Así es, mis hermanos, Dios justifica al impío. Dios hace justos a quienes somos injustos. Perdona a quienes merecíamos ser castigados. Favorece a quienes no merecíamos ningún favor de Él. Tú pensaste que la salvación era para los buenos. Te equivocaste. Tú has creído que la gracia de Dios es para los puros y santos. Te equivocaste. Tú creíste que era para aquellos que están libres de pecados. Te equivocaste. ¿Para quién tuvo que morir Cristo? Para nosotros. Para los pecadores. Para los asesinos, para los abominables, para los idólatras, para los impíos, para todos aquellos. Somos impíos justificados. Somos pecadores perdonados. Somos aquellos que no éramos amados, ahora somos amados. De verdad, mis hermanos,
Si no entendemos la cruz, no entendemos el amor de Dios. Si no entendemos que éramos sin Cristo, no entendemos lo que ahora somos con Cristo. Dios nos muestra su grande amor de esa manera, pero Dios no va a solapar a los que no quieren nada con su Hijo Jesucristo. El impío normalmente es una persona religiosa que cumple regularmente con todas las formas externas de la religión, pero lo hace sin involucrar su corazón. No quiere. Se reúne quizá con el pueblo de Dios, pero nunca se ha reunido con Dios. Participa en las alabanzas, mas sin embargo no alaba al Señor de corazón. Vive sin ningún amor a Dios en su corazón, pero Dios precisamente llama a esa clase de hombres, aquellos que no queríamos nada con Dios. Por eso dice que Él justifica al impío, aquel que se creía bueno y aquel que de pronto reconoce que es el más vil pecador. Dios justifica al impío y su fe, si es que cree, le será contada por justicia.